Quiero decir algo sobre los empresarios antes de que avancemos con otro tema. Los empresarios se pusieron a los pies de López Obrador. ¿Cuántas veces los citó y los recibió y les dio sus tamalitos incluso de desayunar, de comer y de cenar? Les pasó, ustedes se acordarán que les pasó la charola para que compraran boletos para la supuesta rifa del avión presidencial que jamás existió, y la lana se la robó este gobierno, literal. Pero se la robaron así, o sea, tal cual, les pidieron el dinero y los empresarios entregaron. Entonces, aténganse a las consecuencias, y las consecuencias hoy son lo que estamos viendo, los resultados electorales, que muchos empresarios decidieron no meter ni la nariz para defender a México, para defender la libertad, para defenderse a sí mismos. ¿Por qué? Porque votar por la oposición era también defenderse a ellos mismos, cuidarse, tal cual. Y esto no tiene nada de malo, hay que decirlo con todas sus letras. Este gobierno se ha metido con los empresarios, este gobierno se ha metido con todo aquel que no está de acuerdo con el régimen, y los empresarios mejor optaron por: nos vamos a hacer amigos del presidente, quiero estar cerquita del presidente. Lo mismo pasó, aunque les enchile, lo mismo pasó en Venezuela en los años 90. Los empresarios se pusieron a los pies de Hugo Chávez. Ya hay secretaria de Gobernación, Rosa Isela, la secretaria Rodríguez de Gobernación. Pues Rodríguez. Celebro que no sea Mario Delgado, ¿eh? No, él va para educación. Yo celebro que no sea Mario Delgado. Y precisamente por eso estamos aquí, porque estamos también en el momento de la noticia, ¿no? Claro. Ya nos tocará hacer algún análisis, porque de lo que hablaban de los empresarios y del apoyo y del miedo que han tenido, fíjate nada más cómo están las cosas. ¿Qué hace Claudia Sheinbaum, que hoy está mencionando su tercer paquete de colaboradores? Trata de mandar señales de tranquilidad a los empresarios. Yo no sé si de manera auténtica o nada más para taparle el ojo al macho. Se reúne con empresarios, se reúne con industriales, se reúne con quienes puede para decir: señores, cálmense, no va a pasar nada, yo voy a estar con ustedes. ¿Y qué hace hoy Andrés Manuel López Obrador? Anuncia que va a revelar a todas las empresas que tienen créditos fiscales. Mira, ante el SAT. Sí, imagínate nada más. Desde luego, pero además te voy a decir una cosa. Primero varias cosas, ¿no? Y primero sumarme a la felicitación, al agradecimiento a Carlos Alarraqui, porque además ha construido y ha sabido construir una familia, verdaderamente una familia en Atypical, y eso hay que reconocerlo, admirarlo y creo que agradecerlo. Porque además, haciendo esta labor de informar con veracidad y con objetividad, pues a lo que nos estamos enfrentando, que además es muy grande. Y yo nada más les recordaría algo. Yo creo que son importantes su apoyo, sus donativos a este proyecto, y recordarles una frase que no se les olvide: resistir es ganar. Resistir es ganar. Entonces, debemos de ubicarnos así y seguir. No podemos detenernos a descansar, porque este país se lo quieren acabar. Sí, y los únicos que los pueden salvar somos todos nosotros. No hay más. La resistencia. No hay más. Somos la resistencia. Y hay que resistir, porque, por ejemplo, en los nombramientos, no me imagino un Mario Delgado en Secretaría de Educación Pública. Bueno, a ver, Mario Delgado es un maleducado. ¿Cómo va a estar en educación pública? Ya está. Es mantener. Ya retrocedimos 10 años con la prueba PISA y con los resultados. Bueno, pues si seguimos, vamos a retroceder 20. Tan sencillo como es. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Mario Delgado, secretaria de Educación Pública. Ariadna Montiel, repiten bienestar. Pues claro, hizo un trabajo pulcrísimo, ¿no? Para soltar todo el dinero, claro, para la votación. Pero a ver cómo se le pone, porque fíjate que hoy en la mañana, y hablando un poco de esto de la amenaza de López Obrador a los empresarios, que muchos se han quejado, pues, del terrorismo fiscal que hay. Que ha habido terrorismo fiscal. Bueno, les tengo una mala noticia, desafortunadamente. Va a empeorar. ¿Va a empeorar el terrorismo fiscal? Va a empeorar el terrorismo fiscal. Porque no tienen dinero. Acuérdense una cosa: no tienen dinero, no tienen endeudamiento, y casualmente ayer anunciaba Claudia Sheinbaum que iba a sumar estas iniciativas, que no tengo nada en contra de los programas sociales, no tengo nada en contra,
pero va a sumar el tema de las mujeres, los apoyos a las mujeres. Así es. Y esta beca para estudiantes de preescolar, educación primaria y secundaria, que es una beca muy parecida a lo que hizo en la Ciudad de México, que es una ayuda de entre 600 y 650 pesos mensuales por estudiante. Qué bueno que lo pueda hacer. Nada más que ¿de dónde? El programa cuesta no hay dinero. 150,000 millones de pesos. 150,000 millones cuesta el programa. A ver, es muy fácil. Vamos a multiplicar los 23 millones de alumnos que son de educación básica, primaria y secundaria, en educación pública, por 600 pesos al mes. Y por 12 meses. Entonces son como 135,000 millones. Más los 18,000 millones que cuestan los apoyos a las mujeres de 60 a 64 años, 1 millón de mujeres a razón de 3,000 pesos bimestrales, pues son 18,000 millones. No hay que ser genio, ¿no? Para hacer una multiplicación y saber que en los criterios de política, con los precriterios de política económica, ya se quería bajar el déficit, ¿no? A 1 billón. Súmale esto, ¿de dónde va a salir? Dices que no hay que ser genio para multiplicar. Con Mario Delgado y quitando las matemáticas ya no vamos a saber multiplicar en este país. No hablaba de eso, exactamente. No te preocupes por eso, Exactamente. Entonces, pues sí, yo creo que ahí, y lo dicen bien, yo creo que va a haber clases, ya llevo una materia que se llama ya huachicoleo. Va por una materia que se llama huachicoleo. No, huachicol del bienestar. Mario. Huachicoleo 1, huachicoleo 2, huachicoleo 3. Huachicoleo 3. Y ya viene el máster en huachicoleo. ¿El máster? Mario. Ay, perdón. No. Como que luego les molesta mucho a este gobierno federal que los comparemos con Bolivia, cuando realmente ellos mismos han comparado a nuestro país con Bolivia y han implementado políticas que se han implementado también en este país, que a mí me parece que pues francamente no nos debería de enorgullecer estar siguiendo los pasos de una posible dictadura que tiene golpes de Estado y autogolpes de Estado y todas las crisis sociales, políticas y económicas que tiene Bolivia. Pero se dieron cuenta que hace poco el presidente de la República señaló que estábamos viviendo el milagro mexicano, así como se señaló en alguna ocasión hace un par de años el famoso milagro boliviano, que tenía que ver con este tema de que no habían caído todavía en una crisis económica a pesar de que estaban destinando muchísimo dinero en muchos programas sociales implementados desde el gobierno de Evo Morales y no estaban teniendo ingresos, que es algo parecido a lo que está sucediendo en nuestro país. Ese famoso milagro boliviano, que ahora se presume en nuestro país como el milagro mexicano, terminó en crisis y duró prácticamente 1 año, tal vez 2 años, y después terminó hundiendo a su país en una crisis económica donde se tienen que formar larguísimas colas para obtener gasolina, donde hay una inflación, donde hay muchísimas cuestiones que pudieran sucederle a nuestro país si seguimos con esta política que bien menciona Mario, de tener un gasto enorme en programas sociales y mínimos ingresos, porque ninguna de las obras prioritarias del presidente está generando dinero. Actualización. Omar García Harfuch se confirma en Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, Mario, ¿viste el comentario de Blondie no sé qué? Ya no lo alcancé. Bueno, que se equivoca en la forma en la que se refiere a los migrantes, porque les dice mojados. Eso, ¿por qué? ¿No? Pero tiene toda la razón. Chiquitito, tus números, tus 150,000 millones de pesos, son 7,500 millones de dólares. Es el 10% de las remesas proyectadas para el año que entra. Sí. Me angustia y preocupa que se decida ponerle un impuesto a las remesas. Claro. Bueno, de ahí puede venir estos fondos. Tienes mucha razón. Y no se vale ponerle un impuesto a las remesas de los migrantes. No se vale. Creo que ¿Pero cuánto podrían obtener con un impuesto? Que sería ¿A las remesas? No, pues imagínate. Si ya las remesadoras, ¿no? Las compañías remesadoras te cobran entre 10 y 20 dólares algunos por envío, ¿no? Entonces, pues nada más multipliquémosle, ¿no? Imagínate el 20% o el 10%,
de estos mucho. 63,065 millones de dólares, lo que se llevan en comisiones. Ahora, también les meten el diente, ¿no? Con el tipo de cambio, Sí. Exacto. en donde se llevan otro porcentaje, y ahora pues ponles un impuesto. Pero por eso me preocupa lo que dijo López Obrador. Ahora, les voy a decir una cosa. Tampoco, primero, no ha dicho la verdad, ni ha dicho quién condonaba impuestos. No ha dicho, que eso es bien importante. ¿De dónde vienen estos créditos fiscales? Porque ya me cansé de que el señor esté haciéndole al engañabobos. A ver, había un régimen que se llamaba de consolidación fiscal, ¿no? Una empresa que tenía grandes utilidades, ¿sí? De repente adquiría una que tenía pérdidas, o si una tenía pérdidas y otra tenía ganancias, consolidaban, sumaban las ganancias de esta con las pérdidas de esta, y lo que se neteaba se pagaba de impuestos. Cuando hacías esto, además ibas generando una cuenta que se llamaba impuestos diferidos. Entonces, esto lo hacían las empresas año con año y iban difiriendo impuestos. Cuando llegó Peña, y se lo digo, presidente, cuando llegó Peña en su reforma fiscal limitó la consolidación, cosa que no hizo López Obrador. Limitó la consolidación, y obviamente lo que debían las empresas se tradujo en un crédito fiscal, porque tampoco les ibas a pedir que todos se lo pagaran de un día para otro. Sí, no van a poder, ¿no? Entonces se trasladó esos créditos fiscales. Esos créditos fiscales, pues muchos incluso se han ido pagando. Eso fue lo que ayudó a López Obrador. López Obrador no quiso hacer más reformas fiscales. Por eso es que las grandes fortunas, como la de Slim, como la de Larrea, se triplicaron, ¿no? A los bancos les ha sido un sexenio A de los oro bancos para ha los sido bancos. un sexenio que han triplicado también sus de oro, ganancias. así es. Entonces, él no hizo nada, no hizo una sola reforma fiscal. Lo único que hizo fue complicar la devolución de impuestos, lo que amoló a muchas empresas, y más en la crisis, en la época del COVID. No hubo ningún tipo de apoyo. Entonces, si ahora dice, ¿no?, que va a sacar otra vez la pistola para recaudar, pues va a causar el mismo terrorismo fiscal que precisamente, por lo que se ve, Claudia no quiere causar. Sí, es lo que ¿no? estoy viendo con Y sus... otro datito, mañana les traeré los indicadores, pero él dice que ha subido la recaudación de las grandes empresas, porque obviamente que las grandes empresas pues pagan el ISR y pagan el IVA, Sí. y lo suman. Pero ¿saben qué? El IVA lo pago yo. Sí, Claro. lo pagamos los Lo consumidores. pagas claro. tú, Joana, lo pagas tú, Jorge, lo pagas tú, lo pagamos todos. Entonces, si estoy pagándolo yo, ¿por qué se le cuenta a las empresas? Si nada más ellos recogen el impuesto y lo Y entregan. nada más lo trasladan, exactamente. Entonces, es un truco que ha utilizado el señor Itingo de Palacio, pues precisamente para inflar esta recaudación y decir que ya las grandes empresas están pagando más. Pero no, la verdad es que a quien ha golpeado es a la mediana empresa, a los causantes cautivos, o sea, a los asalariados, que proporcionalmente pagan una mayor carga que esas grandes empresas. Y que no va a tocar, no va a tocar. Aguas, empresarios, porque ahí les viene. Y les viene la recaudación, pistola en mano. Sí, nada más hay que ver esto, ¿no? Y Ramírez de la O se va a mantener como secretario de Hacienda, que es el que va a recaudar, y Ariadna Montiel, que es la que reparte para comprar voluntades, se va a mantener. Ahí está la mano de Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum. Me queda completamente claro. Ahora, hoy ya tienen déficit. Hoy ya no les alcanza. Le siguen cargando al monederito, pues yo no sé dónde lo van a pagar. Y te repito, no es que yo esté en contra de los programas sociales, pero estamos empeñando el futuro de las futuras generaciones de mexicanos para pagar estos caprichos. Para comprar porque esa voluntades. lana no la va a pagar ni Andrés, ni la va a pagar Claudia, ni la va Ellos a se pagar van a haber Mario ido Delgado, incluso ya, ni la va a ellos pagar van a Ariadna estar. Montiel. La van a pagar los nuevos mexicanos. A Y mí es me que gustaría, yo quiero decir algo sobre los empresarios antes de que avancemos con otro tema. Los empresarios se pusieron a los pies de López Obrador. ¿Cuántas veces los citó y los recibió
y les dio sus tamalitos incluso de desayunar, de comer y de cenar. Les pasó, ustedes se acordarán que les pasó la charola para que compraran boletos para la supuesta rifa del avión presidencial que jamás existió, y la lana se la robó este gobierno, literal. Pero se la robaron así, o sea, tal cual, les pidieron el dinero, los empresarios se entregaron. Entonces, aténganse a las consecuencias, y las consecuencias hoy son lo que estamos viendo, los resultados electorales, que muchos empresarios decidieron no meter ni la nariz para defender a México, para defender la libertad, para defenderse a sí mismos. ¿Por qué? Porque votar por la oposición era también defenderse a ellos mismos, cuidarse, tal cual. Y esto no tiene nada de malo, hay que decirlo con todas sus letras. Este gobierno se ha metido con los empresarios, este gobierno se ha metido con todo aquel que no está de acuerdo con el régimen. Y los empresarios mejor optaron por, nos vamos a hacer amigos del presidente, quiero estar cerquita del presidente. Lo mismo pasó, aunque les enchile, lo mismo pasó en Venezuela en los años 90. Los empresarios se pusieron a los pies de Hugo Chávez y hoy vean las consecuencias en Venezuela. Esa es una realidad, se está repitiendo el modelo. Lo hablábamos exactamente. ayer. Y ¿sabes qué es lo más dramático? Que la gente que nos ve, mucha gente que nos ve, dice, Mariana, no me importa, a mí con que me den mi pensión. Lo demás, mira, si somos Venezuela, Bolivia, Cuba o un país africano, no me importa, a mí que me den mi pensión. Y ese es el gran Pero no drama. hay dinero que alcance. ¿Qué pasó con las clases medias y qué pasó con los empresarios en las últimas elecciones? Se creía que si salían más, si había mucha más participación de la clase media, era posible detener un poco toda esta destrucción que ha sucedido en nuestro país. Lo que en realidad pasó es que pues muchos de ellos sí apoyaron ese proyecto de destrucción, cuando parte de la estrategia que tiene este gobierno federal es precisamente seguir exprimiendo a las clases medias y a las clases trabajadoras y al empresariado. Y eso lo hace a través de seguir implementando este terrorismo fiscal, porque sabemos, lo hemos dicho en varias ocasiones, que el gran porcentaje o el mayor porcentaje de ingresos tributarios en nuestro país es por impuestos sobre la renta, no es el IVA ni cualquier otro impuesto, es el ISR que pagan justamente la clase media, la trabajadora y los empresarios, desde las pequeñas empresas hasta las más grandes empresas, y los va a continuar exprimiendo. Entonces, esa va a seguir siendo parte de la estrategia para seguir captando dinero, para seguir dando dádivas a través de esta Secretaría. Aunque digan que no, yo sigo viendo un distanciamiento y un enfrentamiento de facto entre Sheinbaum y López Obrador, porque va a haber dos momentos. Sheinbaum, Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, todo muy bien, jajaja, kikiki. Hoy Andrés Manuel López Obrador, mañana voy a dar a conocer todos los deudores del SAT. O sea, ¿qué es lo que está? Pero además, ¿qué es lo que está buscando? Negociar con ellos. No, pero además te voy a decir una cosa. Deberle al SAT no es un pecado. Ni un delito. No es un pecado. Porque precisamente existe este mecanismo de crédito fiscal. Así es. ¿No? Ya cuando no para que pagas el tú vayas crédito, pagando un adeudo. Sí. Entonces, que no empiece a engañar López Obrador, ¿no? El crédito fiscal es algo que puede resultar o de un juicio que perdiste, o de plazos que solicitaste para pagar impuestos. Entonces, no es un delito. Así como no es un delito estar en el buró de crédito, no es un delito tener un crédito fiscal. Claro. Eso es bien importante, porque va a satanizar el tema del crédito fiscal. Sí. Que eso es bien importante, porque además es una violación al secreto bancario También. y fiscal. Poner la lista ahí, Claro a la que luz Es de una todos. herramienta jurídica existente, o sea, y Ya, no nos estamos dando cuenta que también estas herramientas legales las han ido atacando y las han ido desapareciendo, como en el caso de la suspensión Y nuevamente en con su materia de argumento amparo. de confrontación de empleados con sus Y empleadores además, te también. voy a decir una cosa, volvemos al concepto de justicia que tiene él, y es el juicio sumario, ¿no? Porque si mañana sale Juan Pérez, ¿no?, en estos de créditos fiscales, ya va a ser un violador fiscal, ¿no? Claro. Y si Juan Pérez tiene una empresa con 20 trabajadores, pues imagínate. Me haces O sea, pensar, Mario, en tu siempre sabia opinión,
me haces pensar, los que pagamos impuestos en ambos lados de la frontera, ¿cómo justifico pagar más impuestos en México? Y lo que muchas veces hemos conversado en esta mesa, ¿por qué vamos a aceptar los mexicanos el nivel de mediocridad que me ofrece el gobierno en retorno al impuesto que pago? Pues yo allá pago menos impuestos en Estados Unidos. Claro. Y las carreteras están mejores, la policía es más eficiente, el agua llega potable a mi casa, llega con la presión debida, Hay etcétera, mantenimiento. etcétera, etcétera. Y acá tengo que aceptar vivir en la mediocridad y pagar más impuestos. Y aparte de eso, que me pisoteen y me demonicen y me señalen como el malo de la historia. Claro. Sí. No, señor. Simplemente vean el metro, vean el metro, todos los días hay un incidente en el metro, todos los días. Sí. Humo, fuego, desalojos, no funciona la luz, no funcionan Así es. las escaleras eléctricas, como ejemplo de la mediocridad. Lo Bueno, que antes los eran que viajan en noticias el metro. aisladas. Claro, Y claro. lo escuchabas y decías, uy, que se descompuso algo en el metro y todo el Y mundo se eso era sorprendía. noticia, ¿no? Ahora no. Hoy ahora noticia es un diario. día que no pasa Ya nada. nos acostumbramos, ya Ahora- nos acostumbramos ahora a todo fíjate. eso, ese es el problema. Te exigen como empresario, ¿sí?, que pues tengas inscritos a tus trabajadores en el Seguro Social. Ajá. A ti como trabajador te descuentan una parte de tus ingresos como tu cuota de aportación social. A mi patrón me obligan y me descuentan, me obligan a entregar una cuota de aportación social para que te den la cita dentro de 6 meses. Esa es la verdad, ¿eh? Esa es Cuando la vas realidad. a la ¿Por clínica, al qué hospital, Ese es la aceptar realidad, esa mediocridad? ¿no? Y Mario? empresarios y comerciantes que tienen que pagar, además de sus impuestos, el derecho de piso. Y vuelvo a insistir porque cada día está que es peor. una doble tributación. ¿eh? Entonces, Ya nos acostumbramos, y ese Mario, lo tienes también. que pagar. Entonces, creo que no le conviene al presidente meterse en temas fiscales, ¿no? Porque desgraciadamente siguen siendo los causantes cautivos, los asalariados, quienes les ha tocado bailar pues con la más fea. Y vuelvo a decir, el señoritingo de Palacio sale a inventar pues sus mentiras, ¿no? Sí, y sus amenazas, ¿no? Como que ya Pero estamos... también, sí, y tenemos que hacerle creer eso, o sea, que lo conozcan los propios pequeños, medianos y grandes empresarios, que probablemente los grandes sí lo sepan, pero muchas veces los pequeños y los medianos empresarios, los negocios que están intentando tener jurídicamente todo regularizado y inscribir a todos sus empleados dentro del sistema de salud y todo lo que tienen que hacer, muchas veces no saben que de ellos se está manteniendo todas las dádivas que está dando el gobierno, de exprimirlos, de tratar de que paguen muchísimos impuestos, incluyendo desde luego el impuesto sobre la renta, pero no saben que ellos son quienes actualmente mantienen la economía de nuestro país. Oye, ¿me permites